Ya hemos finalizado de compartir. Vamos a esperar ahora que más compañeros se nos unan a esta transmisión para pues llevar a cabo esta práctica del día de hoy. Una práctica que está relacionada con la conferencia que estuvimos viendo el día jueves de la semana pasada. Estuvimos hablando sobre las criaturas mecánicas, ¿sí? Allí pues estuvimos comprendiendo por qué nosotros somos unas criaturas mecánicas, qué es eso que nos hace ser unas criaturas mecánicas y cómo eliminar esa mecanicidad, cómo actuar de una forma más consciente, cómo eliminar esos programas que pues dictan, ¿no? La forma en la que uno se comporta, la forma en la que uno piensa, la forma en la que uno siente, lo que dice, lo que no dice. Bueno, hoy pues vamos entonces a estar aplicando aquello que aprendimos en esa conferencia, ¿sí? Por aquí pues ya comienzan a conectarse los compañeros. Saludamos a Cristi García, también a Talía Laureano. Bienvenidas. Y pues gracias por estar aquí con nosotros. Y bueno, pues ya vamos iniciando con este tema del día de hoy, ¿sí? Como siempre, pues hacemos un corto preámbulo de lo que estuvimos aprendiendo en la conferencia. En este caso, la conferencia 31 titulada Criaturas Mecánicas. Allí pues aprendíamos qué es una criatura mecánica. Y pues hacíamos un paralelismo en torno a esos robots que uno ve pues allá afuera o cualquier máquina que está manejada por unos programas. Puede ser la máquina más inteligente que sea, ¿no? Incluso de última generación manejadas por IA. Pero siempre hay un programa, es decir, que las acciones, aquello que esas máquinas llevan a cabo en determinado momento, pues no surge de la propia voluntad de ellas, ¿sí? Sino más bien de esos programas que son como unos comandos que les son instalados a esas máquinas. Entonces la máquina va a responder de acuerdo al comando que se le haya establecido y de acuerdo pues a la situación externa, ¿no? Hay máquinas que se le pone pues una hora para que a cierta hora actúe, haga determinada cosa, se active determinada cosa y cuando llegue esa hora pues eso es lo que pasa. Entonces no es algo propio, voluntario que le salga a la máquina, sino es que ya pues hay instaurado allí un programa. Aprendíamos cómo nosotros pues no somos más de ahí. Realmente nosotros somos una criatura totalmente mecánica que actúa de forma reaccionaria, que actúa de forma pues automática e igualmente nosotros tenemos unos programas que son los que dictan cuándo pues vamos a actuar, cómo es que vamos a actuar, qué es lo que vamos a sentir. Y esos programas, por la ley de la recurrencia, estuvimos aprendiendo cómo pues todos los días en base a esa programación estamos haciendo y estamos repitiendo las mismas cosas. Entonces dentro de nosotros pues no hay una verdadera autonomía. Todo lo que nosotros hacemos, pensamos, sentimos, decimos u omitimos pues se da en base a los defectos psicológicos que nosotros tenemos, a esos programas que tienen que actuar en determinado momento de nuestra vida y en este caso en determinado momento de nuestro día, porque esa ley de la recurrencia no tan solo se procesa de existencia a existencia, sino que se procesa de pues instante en instante, se procesa en nuestro diario vivir. Todos los días nosotros estamos haciendo absolutamente las mismas cosas. ¿M? Y pues esto implica pues ciertas cosas, como que por ejemplo estamos perdiendo nuestro tiempo miserablemente. ¿Sí? Como que, por ejemplo, no estamos nosotros aumentando los niveles del ser, no estamos pasando, trascendiendo esos gimnasios que se nos van poniendo diariamente, sino que estamos ahí en esa constante repetición, 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 hasta tanto pues se agota esta existencia, viene otra existencia y entonces ahí comenzamos a repetir lo mismo que hicimos en la existencia pasada. Hasta tanto entonces terminemos con las 108 existencias que tenemos, entonces ingresemos a ese proceso pues involutivo, ¿no? A perder pues todo el alma de esa vuelta. Si uno se pone a reflexionar sobre eso, pues sí, se da cuenta que uno pues está aquí en esta manifestación perdiendo el tiempo miserablemente repitiendo las mismas cosas. Y esto pues porque tenemos unos yoes que tienen unos compromisos, que tienen que entrar en acción en determinado momento, determinada hora, con determinadas personas, ¿sí? En base a determinada cosa. ¿Mm? Tan sencillo como que, bueno,
pues a mí me dicen algo que no me gusta y eso me saca la ira. Entonces yo tengo un yo que tiene que entrar en acción cada vez que alguien dice algo que no me gusta y sale esa ira y se comporta de la misma manera, ofendiendo a la otra persona, gritando o puede ser incluso omitiendo, pero ahí está, esa ira pues manifestándose. Ahí estamos nosotros reaccionando. Aquí pues nosotros obtenemos las herramientas para que logremos liberarnos de esos programas, para que lo que se manifieste en nosotros pues sea algo de forma espontánea, sea la conciencia que se manifiesta en completo equilibrio, para que nosotros experimentemos la libertad, logremos la libertad de esa programación que nosotros tenemos, para que nosotros cambiando esa forma de actuar mecánica, automática, reaccionaria, pues podamos incluso generar un nuevo orden de cosas, podamos atraer nuevas cosas a nuestras vidas, pero mientras tanto nosotros estemos allí haciendo pues absolutamente lo mismo, pues nada a nuestro alrededor va a cambiar, porque recuerden que esos cambios se generan en nuestro interior, ¿sí? Veíamos en la conferencia número 32 cómo pues, a ver, no es uno, ni dos, ni tres el programa que uno tiene instalado, son miles, incluso millones. Allí hablábamos de cómo lograr un cambio radical, de cómo todo inicia con lo que es la autoobservación, porque primero hay que descubrir aquello que se tiene o que se quiere cambiar, descubrir que se tiene, evidenciarlo, comprenderlo, para pues uno poder eliminarlo. Y veíamos que pues la autoobservación pone en evidencia que no somos uno, sino que somos muchos. O sea, no es tan solo un programa. Son muchos programas porque son muchos, miles de defectos psicológicos los que nosotros tenemos en nuestra psicología. Y cada uno de ellos está listo para entrar en acción cuando le toque. ¿Sí? Y pues hacer aquello o actuar de la forma que ya pues está predeterminada o pues en base a la razón, ¿no? De ese defecto psicológico. Entonces, pues hay que hacer el trabajo de eliminar esos yoes que pues nos tienen allí esclavizados. La práctica que vamos a estar pues enseñando el día de hoy nos permitirá observar las actividades durante un día de nuestra vida. Ya les explicaba yo que cuando uno quiere tomar, o sea, cuando uno quiere saber de qué está compuesto algo, por ejemplo el agua del mar o cualquier otro tipo de agua, pues uno toma una muestra. Y esa muestra, esa gotica que uno toma para analizarla, nos permite ver si hay parásitos, cuáles son los nutrientes, cuáles son los minerales que hay en esa agua. Entonces, hoy vamos a hacer lo mismo con esta práctica. Vamos a tomar una muestra de nuestra vida, que es un día de nuestra vida, porque todos los días de nuestra vida se repiten. ¿Sí? Se repiten, vamos a repetir repetir los mismos eventos, repetir las mismas palabras, los mismos pensamientos, los mismos deseos, los mismos estados de conciencia, las mismas acciones, las mismas omisiones, todos los días. Entonces nos va a bastar con tomar un día de nuestra vida para reflexionar sobre los diferentes eventos que se dieron, circunstancias, y observar cómo se manejó la mecanicidad, ¿sí? Cómo actuamos de forma totalmente mecánica, reaccionaria, de forma automática, cuáles fueron los defectos psicológicos que entraron en acción en dicha actividad, que nos impidieron estar en el momento presente, en el instante, y pues nos llevaron a actuar como unos simples robots, unas simples pues, marionetas de nuestros yoes, ¿sí? Esa pues es la práctica que vamos a estar haciendo el día de hoy. Retrospección pues es ver hacia atrás. Entonces, ¿qué vamos a ver? Pues vamos a ver todas las actividades que llevamos a cabo en nuestro diario vivir. Por ejemplo, en el día de hoy, desde este momento en el cual estamos haciendo la práctica, pues hacia o hasta llegar a ese momento en el cual nos levantamos en la mañana. Entonces ahí vamos a estar observando todas las actividades, ¿no? Cenamos antes de estar viendo la conferencia, nos bañamos antes de cenar, llegamos del trabajo, ese proceso en el que veníamos del trabajo, cuando salimos del trabajo, el tiempo que duramos allá pues en el trabajo, esa hora de receso, ¿no? Que le dan a uno al mediodía. Ese tiempo en el cual nosotros pues llegamos, esa primera tanda, digámosle así, cuando pues
estábamos dirigiéndonos hacia nuestro trabajo, cuando estábamos allí en nuestra casa, que nos estábamos desayunando, luego pues o antes de eso nos estábamos poniendo ropa, antes nos estábamos bañando, antes pues estábamos allí en nuestra cama en proceso de despertarnos. Eso viene siendo la retrospección. Y en cada una de esas actividades hemos de buscar esa mecanicidad. ¿Sí? Hemos de observarla para ver ese estado en el cual nosotros llevamos a cabo dicha, digámosle así, dicha, pues dicho evento, ¿no? Dicha actividad. Y allí pues vamos a ver los yoes que se nos manifestaron. Vamos a encontrar las distracciones, vamos a encontrar el estado en el cual nosotros estábamos haciendo pues dicha actividad, ¿sí? Todo eso. Entonces, luego, pues de nosotros haber descubierto esos defectos psicológicos, hay que pedirles muerte a todos esos detallitos y al otro día, pues no vamos a hacer lo que el defecto quiere. Esa es la rebeldía psicológica. ¿No? Eliminar uno la mecanicidad, pues es negarse a esos defectos que quieren llevarnos a actuar de esa forma mecánica y automática. Pero lo primero es descubrir esos defectos. Porque si yo no sé que cuando yo me levanto, a mí todos los días se me manifiesta ese yo de la pereza que impide que me levante temprano, más bien pues me hace postergar la alarma 5 minutitos más, pues obviamente pues eso no es algo que yo pueda cambiar. Eso es algo incluso que yo lo veo normal, natural, ni siquiera me doy cuenta cuando lo hago, es que la mano se me va sola. ¿Sí? Entonces hay que descubrir eso, hay que descubrir cómo pues uno hace eso en un estado totalmente automático en las mañanas. Entonces hay que descubrir los yoes que se manifiestan ahí. Vamos a ver todas las sensaciones, vamos a ver todos los pensamientos, agrados y desagrados que se manifiestan en ese momento, las acciones, como se nos va pues la mano allí. Le vamos a pedir muerte. Y el objetivo es que luego de que nosotros hagamos esta retrospección, que nosotros descubramos todos esos yoes que nos hacen repetir y ser mecánicos, al otro día pues no hagamos lo que el defecto quiere. ¿Sí? Yo le quito muchísima fuerza con esta meditación reflexiva y al otro día me dispongo a, pues en marcha, eliminar todo aquello que haya quedado que se me esté manifestando para levantarme a la hora que tengo que levantarme. Y así sucesivamente con las diferentes actividades del día. Para eso nos sirve pues muchísimo esta práctica de retrospección diaria. Es más, el estudiante interesado no debe de acostarse sin reflexionar sobre las distintas actividades del día. Porque allí, incluso uno haciendo su esfuerzo por autoobservarse, como pues todavía uno tiene la autoobservación tan atrofiada, pues allí hay muchos yoes que se nos manifiestan que uno ni cuenta se da, que a uno se le pasa totalmente. Hay muchas reacciones que uno pues ni siquiera se da cuenta en el momento en que se manifiestan esos yoes y termina uno pues cometiendo un error. Entonces cuando uno pues llega a la noche, comienza a reflexionar, comienza pues a ver esos yoes sin identificarse, ¿no? Ahí pues nos dividimos entre observador y observado, pues uno puede ver qué nos hizo caer, qué nos hizo fallar, qué nos hizo ceder ante un defecto psicológico, qué fue lo que no vimos en ese momento, ¿sí? Que nos llevó pues a cometer ese error. De ahí pues la importancia de que nosotros todos los días estemos haciendo esta práctica de retrospección diaria. Y vamos a ver cómo incluso pues vamos a ir ganando terreno en torno a lo que es la concentración y en torno pues a lo que es ese proceso de muerte. Bien. Ya hablábamos pues de cómo hacer la práctica. Vamos a reconstruir las escenas del día en formas retrospectivas, iniciando. La vamos a dividir pues en partes ahorita, ¿sí? Para que no tomemos el día completo porque se nos puede hacer un poquito pesado, sino más bien que la vamos a tomar de tal hora a tal hora. Entonces allí pues vamos a ir viendo todas esas actividades y pues vamos a reflexionar sobre ellas y la mecanicidad que allí se manifestó, ¿sí? Bien, vamos a hacer la práctica, como siempre vamos a hacer las conjuraciones, Belilim, círculo mágico, vamos a hacer la petición de asistencia y una corta relajación para que nos podamos pues enfocar. Bien, entonces comenzamos con el cántico del Belilim. Belilim, Belilim, Belilim,
ánfora de salvación, quisiera estar junto a ti. El materialismo no tiene fuerzas junto a mí. Belilín, belilín, belilín. Belilín, belilín, belilín. Ánfora de salvación, quisiera estar junto a ti. El materialismo no tiene fuerzas junto a mí. Belilín, belilín, belilín. Belilín, belilín, belilín. Ánfora de salvación, quisiera estar junto a ti. El materialismo no tiene fuerzas junto a mí. Belilín, belilín, belilín. Padre mío, Señor mío, Dios mío, te pido humildemente, si es tu voluntad, le ordenes a mi intercesor elemental salir de mi cuerpo y trazar un círculo mágico de protección alrededor de este lugar para hacerlo libre de las fuerzas e influencias del mal. Intercesor elemental, intercesor elemental, intercesor elemental, trabajad en el nombre del Cristo, por el poder del Cristo, por la majestad del Cristo. Psss, psss, psss. Bien, hacemos una petición de asistencia con nuestras propias palabras. Aquí pueden ver un ejemplo, ¿sí? Padre mío, Señor mío, Dios mío, Madre Divina, os ruego si es vuestra voluntad me asistan en esta práctica que tiene por finalidad eliminar o descubrir aquellos errores que se cometen durante el día para pues eliminar a los defectos causantes de los mismos de mi psicología. Bien, vamos a relajar la emoción, la mente y el cuerpo físico. Para relajar la emoción lo hacemos a través de la respiración. Inhalamos profundamente y exhalamos pronunciando el mantra Tsa. Vamos a hacer esto 4 veces más. Inhalamos, exhalamos. Tsa. Inhalamos, exhalamos. Tsa. Inhalamos, exhalamos. Tsa. Lo hacemos una última vez. Inhalamos, exhalamos. Tsa. Muy bien, ahora vamos a relajar la mente y para ello nos vamos a concentrar en escuchar ese sonido que se genera en el interior de nuestros oídos. Es un sonido muy parecido al canto de un grillo. A medida que vayamos logrando pues concentración, ese sonido se va escuchando más fuerte, ¿sí? Vamos a estar haciendo esto por un minutito. Vamos a obviar cualquier sonido que venga del exterior y solamente nos encontramos en enfocar ese sonido que se genera en el interior de nuestros oídos. Es como el sonido del vacío o del silencio. Ahora vamos a relajar, a distensionar el cuerpo físico, ¿sí? Vamos a visualizar todo nuestro cuerpo físico. Vamos a hacernos conscientes de cada una de las partes de nuestro cuerpo físico. Visualizamos y sentimos la pierna derecha. Visualizamos y sentimos la pierna izquierda. Visualizamos y sentimos la espalda, la parte delantera del tronco, órganos sexuales, abdomen, pecho. Visualizamos y sentimos los hombros,
Sentimos ahora nuestro brazo derecho, nuestro brazo izquierdo, sentimos el cuello, sentimos nuestra cabeza. Hacemos un esfuerzo para a la vez enfocarnos en todas las partes de nuestro cuerpo. Sentimos cada una de las partes de nuestro cuerpo en general, y les vamos a ordenar a nuestro cuerpo físico 3 veces con voz militar. Cuerpo físico, te ordeno que te relajes, que te aquietes, que te distensiones. Cuerpo físico, te ordeno que te relajes, que te aquietes, que te distensiones. Cuerpo físico, te ordeno que te relajes, que te aquietes, que te distensiones. Sentimos como el cuerpo se suelta, queda completamente relajado. Verifiquemos que no haya ninguna incomodidad. Si hay alguna tensión que se haya librado de esta relajación, pues le pedimos a la Madre Divina que la elimine de nuestro cuerpo. Bueno, vamos entonces a empezar con la práctica. Recordemos que pues podemos utilizar un cuaderno para anotar. En lo particular, pues por aquí tengo yo el mío. Ya ven. En lo particular, a mí me parece bastante recomendable utilizar un cuaderno, ¿sí? Porque pues vienen unos detallitos, uno pues los va eliminando, pero uno los va anotando y luego pues uno puede profundizar, ¿no? Con respecto pues a esos aspectos, y allí pues empiezan a surgir más detallitos. Entonces por eso me parece bastante recomendable, ¿sí? Bien, y más como vamos a estar pues tratando de recordar, ¿no? Las diferentes cosas que hicimos en nuestro día. Aparte de que aquí, por ejemplo, damos el tiempo de 5 minutitos en cada punto, pero la verdad es que estas prácticas hay que darles continuación, ¿sí? Porque en 5 minutitos capaz, ¿no? Pues y más en un principio uno no pueda ver esa mecanicidad, esos yoes que se manifestaron en esas actividades que hicimos durante el día. Capaz incluso a uno hasta se le olviden ciertas actividades que uno llevó a cabo durante el día, ¿sí? Bien, entonces, ¿qué vamos a hacer? Desde este momento vamos a comenzar a recordar lo que hicimos hasta las 5 de la tarde. Digamos que pues aquí en Colombia son las 7:30, ¿no? Entonces yo sé que pues hay diferentes países y tienen diferentes horarios. Entonces pues vamos a decir que 2 horas, ¿no? Desde la hora que sea ya en sus países, 2 horas y media atrás. Aquí pues son desde las 7:30 a las 5 de la tarde. ¿Sí? Vamos a recordar qué hicimos. Ahora nosotros estamos viendo esta conferencia, pero anteriormente pues estábamos, digámosle así, preparando, a ver, anotando yo también, preparando, por ejemplo, comiendo, ¿verdad? Cenando, vamos a decirlo así, ¿no? Estábamos cenando. Antes de eso pues estábamos preparando la cena, ¿sí? Antes de eso estábamos tomando un baño. Antes de eso, pues nos estábamos desvistiendo. Antes de eso, pues estábamos llegando del trabajo, llegando a la casa, ¿sí? Antes de eso, pues estábamos en carretera, en la calle, ¿no? Porque veníamos del trabajo. Y vamos a decir que a las 5 fue que salimos del trabajo, ¿sí? Y ahí está, ¿no? Entonces ahí, pues vamos a ver lo que hicimos, las actividades que llevamos a cabo. ¿Sobre qué vamos a reflexionar? Luego de que tengamos esas actividades anotadas, hemos de reflexionar qué hicimos. Vamos a recordar qué hicimos, por ejemplo, en ese momento que estábamos cenando. ¿Cuáles fueron las palabras, las obras y las omisiones? Puede ser que cuando estuviéramos cenando, pues allí entonces, mientras estábamos comiendo, teníamos el teléfono en la mano, ¿sí? O pues como hay algunas personas que incluso, aunque no lo crean, no pueden comer si no es que están viendo televisión, ¿sí? Puede ser entonces que estuviéramos allí viendo televisión o viendo pues alguna novela, ¿sí? Puede ser que en ese momento en el que estábamos preparando la cena, pues estuviéramos pensando en otra cosa, incluso hasta en la conferencia o en la práctica que íbamos a ver luego de esa cena. O que quizás, pues, ojalá hubiésemos tenido la oportunidad de cenar algo diferente, porque esto que tenemos aquí entonces no nos gusta,
¿sí? Y entonces ahí vemos pues obras, vemos los sentimientos, vamos a ver también pues los pensamientos que nos sacan del instante, vamos a ver también los deseos, ¿sí? Por eso les digo que esta práctica pues no es una práctica de que ya quedó aquí, porque con el tiempo que tenemos, pues no podemos profundizar muy bien en cada aspecto, en cada una de las actividades para encontrar todos estos detalles. Entonces, la recomendación es que pues luego la continuemos, ¿sí? Eso vamos a hacer. ¿Qué hicimos durante esas escenas? Palabras, obras y omisiones. ¿Qué pensamos, qué sentimos y qué deseamos? ¿Sí? Y vamos a descubrir allí la mecanicidad y los defectos detrás de esa mecanicidad. Entonces, por ejemplo, les decía de que estoy cenando y estoy con el teléfono en mano o estoy viendo televisión. ¿Mm? Vamos a ver, aparte de lo que pensamos, sentimos y deseamos, cuáles son los defectos que están allí. Y encontramos pues el yo de la pereza, ¿sí? Porque pues ese tema de ver las redes o televisión pues está relacionado con lo que es el ocio, con lo que es el entretenimiento y bueno, ahí encontramos pues la pereza, ¿sí? Podemos anotarlos, esos detallitos, perdón, y Madre Divina, elimíname este defecto a medida que lo vayamos observando. ¿Mm? Vamos a dar entonces 5 minutitos para completar este primer punto.
Listo. Bien, vamos entonces a pasar a otra parte del día. Aquí pues vamos a recordar escenas desde pues las 5 de la tarde, ¿no? Hasta las 12 del mediodía. El mismo proceso, el mismo proceso. Recordamos todo lo que hicimos en forma ahí retrospectiva. A ver, para muchos de nosotros, por ejemplo, a las 5 ya vimos que a las 5 salíamos del trabajo, ¿no? Y íbamos a nuestra casa. Pero antes de eso, para muchos de nosotros hay un espacio donde estamos en el trabajo, haciendo diferentes actividades de acuerdo con el trabajo, ¿sí? Entonces también vamos a observar pues esa actividad en el trabajo, cómo se llevó a cabo, en qué estado se llevó a cabo. Muchas veces estamos ahí, por ejemplo, frente a la computadora y realmente pues estamos pensando en otra cosa, estamos sintiendo toda clase de disgustos, estamos deseando ya salir de ahí, que lleguen las 5 de la tarde, ¿no? Para nosotros entonces pues salir. ¿Qué se dio allí? Bueno, el chismoseo con los compañeros, que si la crítica, que si los desacuerdos, las enemistades que hay ya pues en el trabajo, ¿sí? Al mediodía en muchas empresas pues suelen darle pues un break a las personas para que coman. Y bueno, también, ¿qué pasó ahí en ese break? Con quienes nos reunimos, como todos los días. Y lo mismo, ¿qué hicimos en palabras, obras y omisiones? Puede ser que teníamos que llevar a cabo un trabajo determinado, ¿no? Pero por estar haciendo otra cosa, por desgane, mala voluntad, pues no cumplimos con esa meta que teníamos pautada para ese día. ¿Qué pensamos, qué sentimos y qué deseamos? Entonces, lo mismo, vamos a observar la mecanicidad, vamos a observar pues los yoes que se manifestaron allí. Es muy común que uno cuando esté en el trabajo pues siempre está con ese mismo desagrado. Es común, queriendo cambiar de trabajo todos los días porque hay que hastío este trabajo. Y bueno, pues ahí vamos a ver, ¿no? Esos defectos psicológicos. Y pues Madre Divina, elimíname este yo, a todo aquello que se manifieste. Otras personas, pues por ejemplo, no tienen esos trabajos con ese horario de oficina, puede que estén en sus casas, dígase que pues una señora que es ama de casa, es lo mismo, que se manifestó desde esa hora hasta las 12, ¿no? Entonces allí, por ejemplo, va a encontrar pues todos los oficios que tuvo que hacer en su casa, que si tuvo que ayudarle a los niños con las tareas de la escuela, que el momento también donde pues estaban almorzando, cómo se dio todo eso, que sí, pues, bueno, todo lo que se dio, ¿no? Lo importante es que observemos en qué condiciones, que observemos la mecanicidad, ¿sí? Que observemos la costumbre, incluso que observemos el estado de inconsciencia en el cual todo eso pues se llevó a cabo. Y uno se va a dar cuenta que hay muchas actividades de las cuales pues uno ni siquiera se acuerda bien qué fue lo que hizo. ¿Mm? Que hay unos espacios en blanco allí y era porque uno estaba fantaseando, pensando, dejándose llevar por esos yoes a sus cuevas psicológicas. Entonces, 5 minutitos más para que completemos este punto. Recuerden que pues también cuando hablamos de obras hablamos de las omisiones, que puede ser que teníamos mucho tiempo libre y pues de repente no hicimos alguna actividad o algo que sí teníamos que hacer en el transcurso de ese tiempo, ¿sí? O omitimos hacer algo de la conciencia, alguna práctica que estaba determinada a hacerse en algún momento durante esas horas. ¿Mm? Bueno.
Vamos entonces a pasar al próximo punto en el cual pues vamos a reflexionar, ¿sí? Desde lo que son las 12 del mediodía hasta ese momento en el cual nos levantamos, las 6 de la mañana. Para muchos de nosotros, pues a las 12, a ver, tenemos un horario laboral, algunos, ¿no? De 8 a 5 de la tarde, ¿no? Y pues ahí tienen una hora, una hora libre de receso como a eso de las 12. Entonces muchos pues estarán en su trabajo. Entonces igual vamos a ver esas diferentes actividades o cómo se llevó a cabo esa actividad laboral, ¿no? Igual que hicimos, palabras, obras y omisiones, que pensamos, que sentimos y que deseamos. Para muchos de nosotros, pues quizás estemos allí en nuestra casa, no estemos pues laborando fuera, e igual, vamos a ver cómo fue nuestra mañana, los oficios que hicimos antes de las 12 pues propiamente, que es cuando uno usualmente como el tiempo en el que uno dice que va a almorzar, cómo estuvimos preparando la comida, cuál fue el estado en el que preparamos esa comida, si vimos algún programa en la mañana, alguna otra tarea, puede ser de limpieza que hayamos hecho, pues en la casa, alguna diligencia también que hayamos hecho, ¿no? Que tuvimos que ir al banco, que tuvimos que salir de compras, que tuvimos que ir al médico, pues todo eso. Todas las actividades y vamos a hacer el mismo proceso. A observar cómo fueron esas obras, ver qué estábamos pensando, qué estábamos sintiendo mientras llevamos a cabo esas actividades y qué pues estábamos deseando. Entonces, pues el mismo proceso, una vez descubiertos esos detallitos, pues vamos a pedirle a nuestra Madre Divina que los elimine, ¿sí? 5 minutitos más para pues dedicárselo a este punto. Aquí pues vamos a llegar, ¿no? A ese tiempo en el cual nos despertamos, que pues les daba ese ejemplo de cómo uno se levanta y no se quiere levantar, específicamente en esos lugares que hacen mucho frío. Entonces ahí comienza uno a observar cómo se dio todo ese proceso, cuando suena esa alarma, ese disgusto que uno siente, incluso esa ira, ¿no? Se puede manifestar lo que es la ira porque, ay, que tengo que ir a trabajar, comienzan a decir todos esos yoes en nuestra mente, ¿sí? Pero luego de eso, pues que uno se para, pues uno va al baño. Entonces, ¿en qué estado? Ahí vamos a ver que muchas personas cuando nos levantamos lo primero que hacemos es tomar el teléfono, ¿no? Eso es algo totalmente mecánico, eso se ha vuelto pues hasta un vicio, algo que uno repite todos los días. Y allí pues está uno en el baño perdiendo el tiempo. La indecisión con respecto a la ropa que uno se va a poner o con respecto al desayuno que uno se va a comer. Y ahí sale uno a las prisas, entonces para el trabajo si tiene que ir pues a laborar. ¿M? O puede ser el caso de alguna persona que no labore en la mañana, pues simplemente se deja llevar por ese yo de la pereza y se queda pues ahí, acostado, ¿no? Y se levanta pues ahí tardísimo y no aplica su tiempo en otras cosas que podrían ser productivas, cosas para la conciencia, principalmente. ¿M? Bueno, eso es eso es sobre lo cual vamos a estar reflexionando o lo que vamos a estar observando en esa parte de nuestro día.
también pues es muy conveniente y necesario que uno trabaje las sensaciones, ¿sí? Porque recordemos que esas sensaciones se nos quedan grabadas en el instinto y de ahí se apoyan los yoes para hacernos repetir cosas o hacer que nos alejemos de ciertas cosas. Entonces, eso de, por ejemplo, uno levantarse a uno le resulta bastante incómodo y desagradable. Hay muchas sensaciones de desagrado que son desagradables en el cuerpo, que no nos gustan. ¿Mm? Entonces eso hace que todos los días nosotros optemos por el placer que se genera cuando uno se queda ahí en la cama y se acurruca. Entonces, si uno no elimina, pues esas sensaciones, se va a encontrar con ese problema, ¿sí? De que pues no puede, ¿no? Dejar de llevar a cabo dicha acción, porque esa sensación quiere uno volverla a experimentar o quiere entonces evitar sentir ese dolor o ese desagrado de cuando uno se levanta. Entonces, sí. Nunca podemos dejar de lado lo que son las sensaciones que se quedan allí pues grabadas en el instinto. Listo. Bien, ya nosotros pues hemos identificado todas las actividades que hacemos durante un día, hemos identificado los defectos psicológicos, los detallitos que se manifiestan, ese estado de inconsciencia en el cual uno hace las cosas. Entonces al otro día, ¿qué nos queda? Negarnos al defecto. Al otro día, pues ya como hay una costumbre, obviamente hay otros detallitos de esos yoes que se van a querer manifestar, pues uno va a sentir la resistencia del yo. Entonces hay que hacer un esfuerzo, un súper esfuerzo para el otro día negarse, ¿sí? Para el otro día, pues decirle uno a esos defectos psicológicos, no, aquí el que controla pues es el ser, el que controla esta máquina es el ser, no ningún defecto psicológico, no ningún vicio, no ninguna forma equivocada de ser, ¿no? Y de esa manera entonces comienza uno a desarrollar pues esa rebeldía psicológica, actuar de una forma consciente y no hacer lo que el defecto quiera. ¿M? Y pues vamos a estar haciendo las mismas actividades. El caso no es que hagamos las mismas actividades, es el estado de conciencia en el cual nosotros hagamos esas actividades, si es la conciencia la que se está manifestando allí o no. Eso pues es lo importante y eso es lo que hace la diferencia. Porque yo puedo estar en mi trabajo, puedo estar cocinando, ¿no? Algo muy sencillo, estoy cocinando y pues hay dos maneras de cocinar, ¿no? Allí donde estoy yo toda distraída, que mi cuerpo está haciendo una cosa, pero mi mente está pensando otra cosa, pero mi emoción otra cosa, pero estoy deseando estar en otro lugar o haciendo otra cosa, o que yo esté en recuerdo de sí, esté en ese momento presente, esté allí concentrado en lo que esté haciendo y que sea mi conciencia la que esté en acción, que sea mi conciencia la que se está manifestando. Estamos haciendo la misma actividad, pero pues no es lo mismo. Una, pues es una repetición de lo que se hizo ayer y se está manifestando unos yoes, y la otra se está viviendo el momento presente y es la conciencia la que se está manifestando. Y nos damos cuenta incluso que se soluciona muchísimo ese tema del aburrimiento, porque cada cosa que nosotros hacemos, como estamos en el momento presente, es nueva. La repetición realmente viene de los yoes que nos tienen atrapados en el pasado o que nos hacen proyectar cosas futuras. Pero siempre que nosotros estamos en el momento presente, lo que se está haciendo pues es algo nuevo. ¿Sí? Y bueno, compañeros, con eso pues finalizamos esta práctica del día de hoy. Vuelvo y les repito, todos los días debemos nosotros antes de acostarnos llevar a cabo pues esta práctica. Sí, porque uno va eliminando esos detallitos, pues obviamente hay unos nuevos que van a surgir y se van a querer posicionar. Entonces, en el momento que uno deje de autoobservarse, de estar muriendo, de estar eliminando esos detallitos, pues vuelve y cae uno en esta mecanicidad, ¿sí?
Entonces eso no se queda en una etapa, en un nivel. Eso pues tenemos nosotros que estarnos revolucionando constantemente. Ya incluso veíamos en la conferencia cuando en definitiva salimos de esta mecanicidad, que es en ese proceso, que estamos en esa tercera montaña, ¿no? Que se logra lo que es la autorrealización. Entonces hasta allá tenemos nosotros pues que ir subiendo esos niveles y avanzando. Bueno, entonces vamos a ver, compañeros, si ustedes tienen alguna preguntita con respecto a esta práctica del día de hoy. Saludamos a compañeros que se nos unieron luego de haber iniciado la práctica. Por aquí saludamos a Orlando Barrios desde Venezuela, también a Juan Carlos Suárez. Agustina también nos saluda desde Perú. Oscar Denis también nos deja sus saluditos. Saludamos a la compañera Carla Bonilla. Juan Carlos nos saluda desde Colombia. Oscar, a ver, bueno, ya había saludado a Oscar. Irma Quintero nos saluda desde Venezuela. Tina Francés también nos deja sus saluditos. Digna Muñoz nos dice buenas noches. ¿Por qué no me enviaron el link para tener acceso a la conferencia? Suelte que me puse a hurgar en el Facebook y lo encontré. Bueno, Digna, mira, nosotros siempre enviamos los enlaces a los grupos de WhatsApp, ¿sí? No los enviamos directamente a el WhatsApp de las personas, sino más bien que lo enviamos al grupo y todas las personas que estén en el grupo pues van a recibir ese mensaje con el link de acceso. ¿Sí? Así pues es que siempre lo hemos hecho. Entonces, si tú vas y buscas en el grupo de conocimiento de sí mismo en el cual estás, pues vas a encontrar ese enlace que se envió al momento de iniciar la transmisión. También pues puedes aquí pues activar las notificaciones de la página para cada vez que vayamos a empezar pues una conferencia o cualquier otra actividad, pues recibas esa notificación de que ya pues se inició. Por aquí los jóvenes dioses nos saluda. Tina nos dice, veo mucho celular, es pereza. Bueno, Tina, sí, realmente pues es un detallito de la pereza, ¿sí? Pero pues dentro de ese yo que ve mucho el celular hay muchos otros detalles. Por tanto, hay que llevar ese yo a meditación reflexiva. Y más ahora mismo que se ha convertido en un vicio en nosotros, ¿no? Incluso pues lo mencionaba Fabricia ayer que estaba dando esa reflexión con respecto a la abstinencia. Y efectivamente, uno con ese vicio del celular, pues uno quiere dejar de ver el celular aunque sea por unos poquitos minutos y sí, va a sentir la presión del yo, va a sentir ese estado de abstinencia, va a sentir pues todas esas tensiones, ¿no? Todo eso pues hay que trabajarlo. Pero pues hay muchos detalles por observar, ¿no? Con respecto a ese yo del celular. Vamos a ver si este fin de semana pues hacemos una reflexión, ¿no? Con respecto a este yo, que es un yo que pues, nos genera muchísimo daño en todos los niveles, incluso pues a nivel mental, va pues disminuyendo cada vez más nuestras capacidades mental, fomenta muchísimo lo que es la distracción, la fantasía, se alimenta muchísimos yoes y todo eso pues uno tiene que observarlo en meditación reflexiva, ¿sí? Con respecto a la práctica que estuvimos haciendo el día de hoy, pues bueno, vamos a observar en qué momentos del día, a qué hora nosotros tomamos el celular. Y vamos a darnos cuenta que todos los días a esa misma hora estamos tomando el celular, ¿sí? Entonces, ¿a qué hora tomamos el celular? Vamos a ver cómo uno lo toma de una forma pues inconsciente, sin darse cuenta. Vamos a observar cuáles son las redes sociales a las cuales nosotros accedemos, cuál es el contenido que nosotros estamos consumiendo a través de dichas redes sociales, cuántas horas le estamos dedicando al día a ese celular, cómo nos hace sentir en todos los niveles. ¿Sí? Porque pues uno ve algo que le agrada y uno se siente feliz, pero luego ve algo que pues no le agrada, se siente triste o llega el momento de dejar el celular y pues no puede uno o siente pues un desagrado y así sucesivamente, ¿sí? Las tensiones que nos genera, las sensaciones que nos genera, sensaciones de placer o sensaciones también pues desagradables cuando no se puede pues alimentar el vicio por X o Y razón y así sucesivamente. Entonces, pues eso. Por aquí Tati Infante nos pregunta si ya se terminó la conferencia. Bueno, Tati, como dices en el próximo comentario, estábamos pues en una práctica.
Francisco nos da las gracias, también Talía Laureano, Lasmin Giraldo también nos saluda. Bueno, vamos a ver por acá si tenemos alguna otra, eh, algún otro comentario en las demás páginas para las cuales transmitimos. Bueno, veo que por aquí no tenemos más comentarios, entonces compañeros, pues nos despedimos. Hasta la próxima, nos vemos en las actividades que nos quedan pues con respecto a este curso para el transcurso de la semana. Y pues, como siempre les digo, todos los lunes, y se lo voy a decir todos los lunes, pues hay que practicar diariamente, ¿no? No es que esperemos los lunes y vengamos a hacer una práctica el día lunes. Esta práctica de retrospección, ya como dice pues acá la imagen, es una práctica que debemos de hacerla todos los días antes de nosotros irnos a acostar, ¿sí? Incluso comentaba un compañero que pues un ser autorrealizado que fue Hermes Trismegisto, pues con esta técnica fue que se autorrealizó, con esta técnica de muerte. Él llegaba la noche y pues se comenzaba, claro, él pasaba su día en autoobservación, pero llegaba la noche y comenzaba a observar todo aquello que se manifestó durante el día pues en el cual se manifestaron esos defectos y en ese momento no los pudo observar y avanzó bastante en su trabajo interior. Entonces imagínense que uno pues aplique esta técnica de retrospectiva, la meditación reflexiva, ¿no? Para trabajar situaciones de efectos psicológicos en específico y que esté muriendo durante el día. Vamos a avanzar rapidísimo en torno a lo que es la muerte y obviamente en el trabajo interior en general, ¿no? Porque esta es la base de este trabajo, de este proceso de autorrealización. Bueno, por aquí nos dice Juan Carlos, nos da las gracias por la práctica de hoy. Y Gabriela nos dice, Jessy, trabajando la pereza, siento que hago y nunca termino. Bueno, Gabriela, entonces hay que trabajar pues esa sensación, eso que siente, que hace y que nunca termina. ¿Ves? A ver qué realmente pues es lo que se está manifestando allí. Porque pues tú me lo dices y yo viéndolo desde afuera, pues obviamente hay muchos detalles como que se me escapan en esa situación pues en concreto, ¿no? Hay que estudiar también lo que es la falsa diligencia. Nosotros tenemos la otra polaridad del yo, que es el que hace mucho, hace muchísimas cosas, pero fíjense que no tiene tiempo para las cosas de la conciencia. ¿Sí? Entonces es muy hacendoso, eso se pasa el día entero haciendo oficios de aquí para allá, que si trabaja, pero no hay tiempo siquiera pues, para hacer una reflexión, una retrospección, para dedicarlo al sacrificio por la humanidad y uno está muy ocupado, ¿no? Y eso incluso se ve hasta como una virtud. Qué persona tan hacendosa, qué persona tan trabajadora, tan diligente. Y no, eso pues es una falsa diligencia. ¿Sí? Entonces también todo eso, hay que ver esos estados en el cual el yo pues nos mete, esos conceptos, para que entonces nosotros pues allí sintamos que necesitamos hacer más. Y no es que necesitemos hacer más oficio, es que necesitemos poner las cosas de la conciencia en un primer orden y después hacemos lo demás que tengamos que hacer con respecto a las cosas de la personalidad y del diario vivir. ¿Sí? Bueno, gracias Gabriela por tu pregunta. Nos dice importante llevar registro. Bueno, digámosle que ahí entra, ¿no? Esta práctica. Ahí, pues veíamos, a ver, sí, vimos la conferencia de la concentración y la relajación y veíamos también cómo hacerse un cronograma a uno le ayuda muchísimo. Muchísimo para lograr lo que es la concentración. Uno se hace un cronograma una noche antes de todo lo que tiene que hacer en el día siguiente. Y bueno, allí anota todas las cosas, en primer lugar, las que son de la conciencia, ¿sí? Y les da su hora, su horario a cada una de ellas. Ya el otro día simplemente lo que uno tiene que hacer es ejecutar.
y procurar que cada una de esas cosas que uno va a hacer, pues la haga en un estado de concentración, eliminando todos los elementos distractores, ¿sí? Entonces, miren qué bien que ya pues en la noche, uno incluso con ese mismo cronograma se pone a observar todas las actividades que llevó a cabo y se pone a observar para descubrir los defectos psicológicos que se manifestaron, que uno no pudo ver en ese momento. Entonces, pues ahí se perfecciona la técnica. Utilizamos el cronograma del cual hablamos en esa conferencia y bueno, en la noche hacemos la retrospectiva para ver cómo nos fue y en qué estado hicimos cada una de esas actividades. Por aquí nos dice Gabriela, no puede faltar la práctica. Jessy, eso es imposible. Así es, no puede faltar la práctica. Eso pues es lo primordial. Las prácticas de la conciencia pues es lo primero a lo cual uno le saca su plato aparte cuando uno está haciendo incluso pues ese cronograma, porque al fin y al cabo es lo primero. ¿Sí? Bueno, compañeros, entonces ya pues con esto finalizamos. Gracias a todos por habernos acompañado y que pasen pues muy feliz resto de la noche.